Comencemos con las noticias. El presidente asegura que no habrán cambios de momento en su gabinete de gobierno y además que ninguno de sus ministros está pensando en buscar un puesto de elección popular de momento. En varias ocasiones se ha rumorado que los ministros de Estado buscarán un cargo en las próximas elecciones de noviembre de 2015. Sin embargo, el presidente de la República aseguró que los ministros de Estado no están interesados en esos cargos y que él pretende tener a todos hasta finalizar el gobierno. No estamos contemplando entre los ministros hasta el momento, no tengo contemplado y eso ya lo debería tener contemplado. O sea, no, ninguno de los ministros lo voy a cambiar porque va a ir al Congreso de la República. Eso lo podríamos dejar casi descartado de una vez, no es esa la intención. Al ser cuestionado por los ministros Mauricio López Bonilla de Gobernación y Carlos Contreras de Trabajo, quienes son los más mencionados, aseguró que ellos no aspiran a esos puestos. El ministro de Gobernación, lo hemos platicado con él, está él determinado a terminar el periodo conmigo. Él quiere seguir trabajando este último año en el Ministerio de Gobernación y está consciente de que este último año va a ser un año de muchas cosechas en el Ministerio de Gobernación y yo también lo creo. Y el ministro de Gobernación no quiere dejar tampoco a medias este trabajo que se ha venido haciendo. El mandatario aseguró que de cambiar a alguno de los ministros en el periodo que queda el funcionario, no podría verificar todo lo que pasa en la cartera por el periodo tan corto en el cual estaría en funciones. Sigamos con las noticias más importantes y es que he de contarle que la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, aseguró que se está negociando con las empresas encargadas de la reconstrucción en el departamento de San Marcos, debido a que las casas y un hospital tienen precios sobrevalorados, pero urge que entreguen esas obras. Encontramos que estaban sobrevaluadas algunas de las reconstrucciones. Un hospital que estaba evaluado en 65 su reparación, de repente y de la noche a la mañana aparecen 85 millones. Entonces, eso no lo podemos aceptar. Entonces, yo estaba hablando con el nuevo ministro y diciéndole que hiciéramos un acuerdo con la empresa para no votar el evento y que reconsiderara sus precios, si no nos quedaba de otra que votar el evento. O dejar el precio que está, pero que nos lo entregue a llave cerrada, quiere decir completamente equipado. El presidente Otto Pérez Molina ordenó anular a partir de hoy la negociación que se tenía con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, quien otorgó un préstamo por 340 millones de dólares, unos 2.650 millones de quetzales para ampliar los 4 carriles de la ruta al Atlántico del tramo de Mayuelas, Zacapa a Puerto Santo Tomás en Izabal. Este préstamo fue aprobado de urgencia nacional por el Congreso de la República en 2012 y ahora está bajo investigación por la investigación de corrupción que se tiene con la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras. De contarle que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Lana, anunció que designó a un equipo de investigadores para los casos de financiamiento ilícito a los partidos políticos que podrían registrarse durante el próximo periodo electoral 2015. Durante la época de elecciones, el equipo del MP capacitará a personal del Tribunal Supremo Electoral para que fiscalicen de mejor manera a los partidos. Ha iniciado el éxodo de guatemaltecos para las fiestas de fin de año. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son esperadas con ansias por varios guatemaltecos para aprovechar el descanso y poder viajar a su tierra natal. Vísperas a celebrar la Nochebuena, varias personas decidieron viajar un día antes para evitar aglomeraciones en las terminales de buses. Pues vamos a visitar a nuestra familia, como llevamos 3 años acá sin ir, por eso ahorita vamos a visitar a la familia. Van a pasar la Nochebuena y... Sí, cabal, vamos a regresar hasta el 3, pero ya vemos que no hay bus, entonces nos tenemos que esperar un ratito. Voy a ir a visitar a mi familia que se encuentra en Telemán, parte de la zona del Polo Chico. Pues yo voy a ir a visitar porque sí llevo casi 2 meses llevo aquí. Las 2 fiestas. Sí. Ajá. Esas. El 4. Algunos estarán lejos de su familia por las distancias. Tal es el caso de don Gerardo, a quien su trabajo no le permite viajar. Únicamente en estas fechas visita a sus hijos. Voy a Camotán. Es disfrutar con mi familia por mucho tiempo que pasan afuera. Es una fiesta especial para pasar uno con sus hijos, para convivir la felicidad de ellos también.
Las dos fiestas, prácticamente las dos fiestas. La mayoría de los viajeros son trabajadores que regresan a sus labores en enero. A Camotán, pasarla bien con mi familia, ya que solo por este tiempo podemos viajar para allá. ¿Y qué fiestas va? ¿Las dos fiestas? Sí, Navidad y Año Nuevo. ¿Con toda su familia? Con toda mi familia. ¿Regresa? Hasta en enero. El Hospital Roosevelt informó que se han incrementado los casos de rotavirus con niños que presentan en su mayoría vómito y fiebres y que han acudido a la emergencia y a la pediatría y muestran un decaimiento principalmente por vómitos. Debido a esto, médicos recomiendan a los padres de familia prestar atención a fiebres, vómitos y diarrea porque pueden deshidratarse los niños con mucha facilidad. Los problemas respiratorios son los que más afectan a los menores de edad en este periodo de tiempo, en esta época navideña. Eso sí, han decrecido los casos. En las últimas semanas, las emergencias en la pediatría del Hospital Roosevelt han disminuido. Se asume que es debido a los viajes que realizan las familias en estas fechas. Aquí en emergencia de pediatría nosotros hemos tenido una caída del 50% de las consultas. Hemos visto que muchas personas o no están consultando por viajes o por algún motivo hemos caído en el 50%. Más o menos estamos atendiendo a 80 pacientes en 24 horas. Sin embargo, debido a las bajas temperaturas, principalmente en horas de la noche, se ha desencadenado problemas de asma en los menores. Hemos visto que el clima frío ha sido un desencadenante de ataques de asma, ¿verdad? Niños asmáticos han venido bastantes, niños con bronquiolitis también, ¿verdad? Y niños con enfermedades bronconeumónicas. ¿Y sabe usted? Algunos pacientes denuncian desabastecimiento en el Hospital Roosevelt, esto en coincidencia con la visita de la vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Díaz. Mientras la vicepresidenta Roxana Valdetti regaló obsequios a los niños de la pediatría del Hospital Roosevelt, las madres se quejaron de la poca atención médica y falta de medicamentos. Que no hay medicina aquí. Dice que, pero nos está unido, pero el doctor no es el presidente y no es el capaz para comprar la medicina porque su enfermedad, mi nene, en la sangre lo tiene. Entonces, no hay medicamento, pero solo para controlarles. Hay medicina para los estados, pero el presidente no es capaz de comprar esa medicina, entonces solo lo estamos controlando, me dijeron. Entonces por eso yo le dije a ellos, yo me quiero ir hoy, pero no me dejan salir porque como aquí, mire, mi nene está con una llaga en la cabeza cuando le entubaron y no dieron cuenta los doctores o enfermeras que cuando se estuvo acostado mi niño y se puso esa llaga en la cabeza y ahora ya está abierta atrás su cabecita. Al momento de preguntarle a la señora vicepresidenta acerca de la atención a pacientes, aseguró que no era ella la responsable de la situación y no dio declaraciones. Aquí está el director, el director. Yo vine a otra cosa, joven. El médico y el director está aquí. No soy la responsable, el responsable es el director. ¿Qué va a hablar el director? El director les va a hablar. Por otra parte, el director del centro hospitalario, molesto por los cuestionamientos, aseguró que se encuentran en un 90% de abastecimiento. Todos los pacientes tienen medicamentos. Todos los pacientes tienen medicamentos. Hay medicinas en el hospital. Tengo 90 de abastecimiento de medicamentos. ¿Cuál es el problema? Momento del clima. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más. Este martes antes de la Navidad o de la Nochebuena y de la Navidad que le seguirá. Aquí estamos con ustedes, doña Silvia Jereda y un servidor. No la hemos abandonado, así que vamos a abordar dos temas, yo creo que poco comentados, precisamente porque el año se acaba y si no los comentamos ya no se van a comentar nunca más. Nos referimos a algunas leyes o proyectos de ley que están engavetados, abandonados o en proceso de afinamiento y perfección para abordarlos quizás el año que viene, quizás dentro de 2 o quizás nunca. De eso se trata. Lo que hay, qué valor tiene, cómo hay que abordarlo, qué futuro tiene. Para ello vamos a hablar con 3 personas que nos acompañan en el estudio. El primero es Iván Azurdia, que es director de AMSCLAE, sobre el proyecto de ley en relación con el uso de fosfatos y jabones y detergentes, que sobre todo afectan a cursos de agua y especialmente a lagos, ríos
y demás. Y también vamos a hablar con Cecil de León, promotor de la iniciativa de ley del cine en Guatemala, y con Rodolfo Espinosa, que es escritor y director de Paul, una película que ha ganado como mejor guión el Festival Ícaro Internacional 2014. Señores, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y doña Silvia, muchísimas gracias. Pues en la víspera de Navidad siempre es importante hablar de temas olvidados, y uno de ellos es el cine en Guatemala. Sabemos que hay una iniciativa de ley en el Congreso que bochornosamente nuestros diputados ni siquiera sacaron de la gaveta. Cecil, y tú fuiste uno de los ponentes de esta ley que daba muchísimos aportes al país. Cuéntanos un poco qué contiene esta ley y cuál es la importancia que tenía, porque lamentablemente el Congreso perdió tiempo en otras marrulleras politiquerías. La verdad es que el cine en Guatemala está tomando auge y parece ser que se convertirá con el pasar del tiempo en una profesión más para sobre todo las nuevas juventudes. Juventudes nosotras que no tuvimos ese acceso en Guatemala, pero que hoy por la tecnología y hay más facilidades. La propuesta de ley, yo soy coautor de esta y ni siquiera es una iniciativa porque no se presentó. Básicamente consiste en crear un Instituto Nacional de Cine, que sería el ente rector del cine, para darle oportunidad, democratizar, abrirle el espacio a todas las generaciones que vienen para que puedan pues emplearse en lo que están estudiando. En Guatemala actualmente solo hay 2 escuelas de cine, en este momento son privadas y está bien, ¿verdad? Pero pues el cine es una profesión cara, bastante cara para estudiar y después para ejercerla. Aquí está Rodolfo para platicarnos de eso, pero este Instituto de Cine pues estaría poniendo los estándares de hacer cine en Guatemala. Hasta ahora se ha hecho cine, se ha hecho buen cine, pero se puede hacer mejor, sobre todo pensando en crear un producto de exportación no tradicional, ¿verdad? Como los tejidos y otros más, que crean riqueza para el país, que crean una imagen positiva en el exterior, y qué mejor que enviar estas películas para que, por ejemplo, las embajadas hagan festivales de cine en otros países, la diplomacia cultural en este caso, pero también promover estas películas que se hacen ya en Guatemala dentro, pero también fuera. Enviar, por ejemplo, películas que uno hace a participar en festivales internacionales. Cada película mínimo son $100 para estar enviando. Además, el Estado tiene la facilidad de poder enviarlo por valija diplomática sin ningún problema a sus embajadores, etcétera, para promoverlo. Promover a los artistas y a los técnicos que vivimos de esto y que viven de esto y vivirán dentro y fuera del país. Y sobre todo promover la producción del cine. Porque pero el tema de los lagos, vamos a ir saltando del cine a los lagos y la ley sobre fosfatos, jabones y detergentes. ¿Qué pasa? Mire, lo primero es que es bien importante que en Guatemala se entienda la diferencia entre la política y lo político. En otros idiomas existe policy and politics y hay una relación, pero son diferentes. En términos de la política, o sea, de la visión de largo plazo, una iniciativa de ley presentada por la Universidad de San Carlos para eliminar los fosfatos de los jabones que se usan en el país debería estar ya publicada y ya aplicándose. Yo creo que tenemos una muy buena propuesta, en la propuesta de la Universidad de San Carlos, técnica y sólidamente justificada desde el punto de vista científico. El hecho de que haya nutrientes como el fosfato y el nitrógeno en cuerpos de agua como los lagos, el de Atitlán o cualquier otro, va a producir contaminación. La contaminación daña una fuente de agua que es importantísima para las comunidades, de eso viven. En el caso de Atitlán, San Pedro de la Laguna, Santiago Ititlán y San Lucas Tolimán, la única fuente de agua que tienen para el consumo humano viene del lago. Ya perforamos pozos, ya estudiamos otras fuentes y no hay o no alcanza. Iván, entonces va a ser el lago. ¿Sí? Yo quisiera ir a una pregunta específica. Sí. Hay un informe reciente que hicieron algunas universidades de los Estados Unidos, e inclusive universidades donde aseguran que a 50 metros de profundidad ya el lago está muerto. Bueno. En el lago de Atitlán específicamente nos referimos, y si a esto le agregamos este gran problema de los detergentes, al final de cuentas, ¿quién es el gran responsable? ¿El poblador o el fabricante? Porque ese es un tema que se habla muy poco en Guatemala. Ambos somos corresponsables.
como somos parte del problema, también somos parte de la solución. Solo quisiera aclarar que el informe sobre la situación del lago lo que indica es que en el fondo del lago Atitlán, no a los 50 metros, sino en el fondo, hay anoxia, quiere decir que está en ausencia de oxígeno. Y eso es una muy mala noticia, porque es como tener un pantano en el fondo del lago. Si por alguna razón ese pantano fuera a movilizarse, fuera a levantarse, causaría una gran muerte de la vida de los peces y de los cangrejos, lo que hay ahí, y una contaminación enorme y florecimiento de cianobacteria. Y eso no era así en el pasado, por eso es importante el dato. Ahora, regresando a los productores y a los usuarios, yo creo que es una combinación. Por ejemplo, con el Club Rotario, que ha estado muy activo apoyando el trabajo que hacemos para el rescate del lago, se han hecho pilas para que las señoras puedan lavar fuera del lago y usar estos jabones que todavía están malos fuera del lago con sistemas de tratamiento, humedales. La mayoría de los casos las mujeres se están moviendo. Las señoras que ya son mayores se resisten a hacerlo por una cuestión cultural. Entonces nosotros vamos a ir platicando con ellas y respetando estas cuestiones culturales. Lo que hay que recordarle a la gente es que estos jabones no existían antes. Se usaba el jabón de coche, que no era contaminante como el que se está usando ahora. La propaganda indica que mientras más espuma, más lava, y no necesariamente es así. Entonces la gente demanda productos que se le venden o se le presentan de una manera. Yo creo que la ley, la iniciativa de ley, como está planteada con algunas modificaciones muy pequeñas, puede hacer una gran contribución. De hecho, por ejemplo, la gente cree que no es posible avanzar, pero sí se avanza. En el lago de Atitlán, y es la primera vez, no solo en el lago, sino en el país, hay una fórmula de fertilizante diferente, única y exclusivamente para el lago. O sea que se logró que las fábricas que hacen estos productos, el triple 15 o el 20-20-0, produjeran una fórmula que reduce el fósforo a 1/3 y el nitrógeno a la mitad. Y eso se está haciendo y se está dando. Hay grupos que se resisten. Hay un alcalde, hay una comunidad aquí que no quiere, pero paulatinamente, a través del diálogo y la demostración, se logra. Esta ley se tiene que hacer. Es urgente, es lo mismo que la del cine. Y yo aquí quería ir a hablar un poquito con Rodolfo. Mencionabas, decir que es sumamente oneroso hacer cine. Y yo te iba a preguntar a ti, que tienes tanta experiencia, ¿quién financia estos filmes, estas películas? Veo, por ejemplo, países como México, como Chile, como Colombia, como Argentina, que el mismo gobierno es quien va detrás de apoyar a estos artistas y a estas industrias. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? En Guatemala pasan muchas diferentes situaciones. No puedo decir que mi situación es Guatemala, pero mi situación o cómo he financiado yo las películas es algo que sí te puedo contestar. Y viene desde hace 15 años que mis primeras películas fueron financiadas por los mismos que participábamos en ella. Cada quien ponía de su bolsa. Esa fue mi escuela, básicamente. Yo no tuve oportunidad muy temprano de poder ir a estudiar afuera. Más adelante tal vez fui a sacar unos talleres. Se hizo una carrera de técnico en la Universidad Galileo que yo saqué y así he ido como armando mi propio pensum. Pero la pura escuela que yo tuve fue también la de aprender a financiarme y a financiar los proyectos de los compañeros de nuestra propia billetera. Nosotros trabajamos en una editora de camarógrafos, de switchers en un canal y con lo que fuimos acumulando al año lo invertíamos en un cortometraje en sus comienzos. Digamos, llegué yo a hacer mi primer largometraje. El largometraje se financió en Shela, se llama Aquí me quedo, y no se gastó más de 20,000 quetzales, creo yo. Fue un aporte que dio un restaurante para darnos de comer, un canal para darnos un poco de equipo especial y un compañero del productor de Shela que nos prestó la cámara. Y moralejas, en ese caso me dio a mí una caja de como 20 casetes que usé para grabar. Entonces ese fue el financiamiento de esa primera película. Gracias a esa película, que tal vez no fue lo mejor que yo he hecho, pero se estrenó en cines, tiene un público que le agradó y se pirateó bastante. Entonces, una gran cantidad de público guatemalteco, digamos, la vio. Y ese fue el tuyo. La vio. Y luego estuvo interesado en mi siguiente proyecto, que fue Paul.
Y Paul ya jaló... Alcanzó la cima. No alcanzó la cima, jaló un poquito más de inversiones o donaciones para realizarse. Aparte que yo hice un pequeño demo para algo que he aprendido yo aquí en Guatemala, es que si tú le llegas a presentar a alguien un proyecto de una película, no te van a entender de qué te están hablando, de qué estás hablando. Entonces hice un video demostrando de qué se iba a tratar la película y eso ayudó a conseguir los fondos para esa película. Ceci, pero es muy diferente a cómo se puede en realidad Pero no producir hubo una en película. ningún momento financiamiento por parte del gobierno. No. Ni apoyo. Ni de parte del Ministerio de No Cultura. quiero decir no así nada más porque a lo mejor sí hubo algún apoyo por ahí, pero yo creo que no. La pregunta sería para otras profesiones, decir, bueno, si el gobierno tiene que crear un instituto de cine, ¿por qué no crear un instituto de odontología, otro de deontología, otro de ética? Existe una facultad de odontología. Y como que existe un ministerio de cultura, de recreación sí, pero que no ayuda a los profesionales. Es decir, uno termina odontología y el gobierno no le da 1.000 euros para poner una clínica, sino pero que por ejemplo, ¿cuál es la razón entre financiar el cine y no financiar otra cosa? Bueno, digamos que el Estado se organiza para el bienestar de la ciudadanía y entre toda ciudadanía hay grupos que quieren hacer esto y lo otro. Hay quienes prefieren correr caballos en el hipódromo, ahí está el hipódromo financiado por el Estado, por ejemplo, los campos de fútbol, de tenis, de todo esto es financiado por el Estado. Entonces, pero hay un grupo de artistas que deciden tomar este arte que es especial porque es un arte que se hace en conjunto y cada uno de los que participan es un especialista, no es alguien recogido de la calle, con perdón, pero es alguien que estudió específicamente para ejercer la fotografía, el arte, por ejemplo, las luces, el audio, etc. Y el tema fundamental es que, por ejemplo, para hacer una película en la calle se necesita de contar con las autoridades, las municipalidades para cerrar las calles, la Policía Nacional, por ejemplo, ya lo hacen, sin necesidad de ley. Pero, por el otro lado, hay una obligación de parte del Estado. El Estado ha firmado convenios, por ejemplo, la UNESCO, convenio para la promoción de las diversidades, reconoce al cine como una obligación especialmente del Estado, porque pues, el cine aporta imagen, aporta identidad, aporta cultura, memoria, historia, etcétera, debate incluso. Es decir, y al día de hoy el Ministerio de Cultura y Deportes no tenía una partida para apoyar al cine en Guatemala, porque recuerdo que en algún momento, en época de Álvaro Colón, se habló específicamente de esto. El gobierno, el Estado de Guatemala ha apoyado puntualmente el cine. Si uno tiene buenas amistades, como en el caso de Donde acaban los caminos, el presidente Portillo financió con una donación de la presidencia la realización de esa película. En el ministerio hace 2 meses crearon una oficina para cine, pero lo que hizo hasta ahora esa oficina fue hacer un festival que ya se hace desde hace 17 años. Entonces no tiene sentido. Hasta el momento. Uno va a esa oficina a pedir apoyo y lo mandan a otras oficinas, entonces no se entiende, ¿verdad? Es decir, como es nuevo, se tiene que canalizar y la creación de institucionalidad es lo que busca precisamente la ley, porque si no, solo vamos a ir a visitar a los que conocemos, a los amigos, pero si alguien está fuera de esos circuitos no tiene posibilidad, por eso hablábamos de democratizar el cine. Iván, los circuitos del agua y de los lagos, ¿realmente hay una toma de conciencia por parte de las autoridades de que el agua, que es un elemento fundamental de la vida, pues cada vez está peor? Yo diría que es parcial. Yo diría que hay gente que sí entiende que esto es un problema serio. De hecho, teníamos 150 millones de quetzales destinados para el lago de Atitlán hace 6 años. Se iban a perder, había que devolverlos este mes a la cooperación española. Y porque no había una contraparte nacional. Esa contraparte se consiguió y se están desarrollando proyectos de agua, de electrización, de plantas de tratamiento, etcétera, que era vergonzoso que como país perdiéramos una donación de pagadores de impuestos de España, que es un país que tiene problemas, para ayudar al país. Entonces hay una toma de decisión a nivel de gobierno central. A nivel de los gobiernos locales, algunos alcaldes entienden que esto es un problema, que no pueden seguir haciendo adoquines o proyectos espurios, sino que hay que entrarle al problema del saneamiento, de la calidad del agua, de la cloración, de la basura, etc.
a nivel de la población, así como vemos personas de camionetas tirar el chuchito o el Tortrix, también vemos de automóviles turistas tirar sus bolsas de basura saliendo de Panajachel o saliendo del lago, ¿verdad? O sea, yo no diría que es una cuestión de un grupo social o de un nivel de tomadores de decisiones, yo creo que varía. ¿Qué es lo que sucede? Lo que no entendemos es esa cuestión de la política y lo político. Nos perdemos en el día a día y no vemos los compromisos de largo plazo. El lago de Atitlán es la fuente de agua pura más grande de Mesoamérica, desde el norte de México hasta Panamá. No hay 25 kilómetros cúbicos de agua juntas que todavía pueden ser usados para consumo humano, para cualquier emergencia, y eso como que no caemos en la cuenta. Los lagos de Nicaragua son salobres, están más contaminados. El lago de Amatitlán es el espejo. O sea, el lago de Amatitlán se puede salvar, pero ¿cuánto requiere? $200 millones. Eso no lo tenemos en una sociedad tan pobre. Atitlán requerirá unos 30, 40 millones de dólares en inversión y se salva. Entonces, ¿qué es lo que qué hemos logrado? Y por esta legislación es tan importante, porque tenemos información científica que nos dicen cuáles son los problemas. Entonces tomamos decisiones políticas y de inversión pública de recursos escasos que tienen un alto costo de oportunidad basado en la ciencia y no en opiniones. Y en este caso, ¿han tenido el apoyo de la industria que está produciendo los jabones? En Guatemala solo hay una industria, no voy a mencionarla porque si no se crea una propaganda innecesaria, pero hay solo una que produce jabones sin fosfatos. El resto de las 23 o 24 marcas que hay no les interesa hacerlo. Por eso es importante hacer esto. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es trabajando con Anacafé en los beneficios de café para que pongan sus plantas de tratamiento. Otra de las cosas que estamos haciendo es sacar una normativa para que todos los talleres y gasolineras que están dentro de la cuenca tengan trampas de grasa de combustible. No es posible hacer un cambio de aceite o de lo que sea y echar esos lubricantes al drenaje que va al lago. Eso es lo que sucede hoy en día y eso se está enforzando. Mire, desde el momento... Nos queda un minuto. Dele. Nos queda un minuto y yo quiero darles 20 segundos a cada uno para que hagan su carta de Santa Claus. Híjole. Como el gobierno nos está escuchando, porque en estos días no trabaja y en los otros 364 días del año tampoco, pues tienen una oportunidad excepcional para oír su carta de Santa Claus. 20 segundos. Bueno, yo nunca creí en Santa Claus, pero... Pero aprovecha porque si es verdad, ahí te cae. Me parece una gran oportunidad estar con Iván acá, precisamente porque mi próxima película es en el lago y a mí me gusta mucho utilizar la comedia negra para la concientización, para crear una conciencia, porque es a través de nuestros errores y nuestros golpes que nosotros vamos aprendiendo. Eso es lo único que tengo que decir en menos de 20 segundos. Ok. Cecil, tu petición en 20 segundos, Santa Claus. Pues que el Congreso y sobre todo los diputados tomaran conciencia de la necesidad para la misma población y por ende para ellos mismos, por sus votantes, de lo que significa el cine. El cine para muchos de los diputados no tiene la importancia que debiera tener porque no saben de qué se trata. Entonces, yo esperaría que si no es el próximo año, en la próxima legislación, quizá nuevos diputados, quizá más sensibles, más modernos, más ilustrados, pues tuvieran conciencia, no solo de esta, ¿verdad?, sino de muchas más que son importantes y que son importantes para el país aprobarlas. Iván. Bueno, Atitlán es la iconografía de nuestra identidad, no es ni la Antigua ni Tikal. Cuando uno piensa en Guatemala, piensa en esos volcanes, en ese cielo. El lago de Atitlán hay que salvarlo. Este es uno de los ladrillos, una de las cosas que tenemos que hacer para salvar ese lago. Yo creo que los diputados el próximo año pueden hacerlo. ¿Por qué no? Hay que hacer la lucha. Invitémoslo y tengamos un debate aquí con ellos. Muy bien, pues ahí han oído su dura alma, que ahora está seguramente más reblandecida por estas fechas, aunque todavía hay turrón de almendra para darle duro. Puede escuchar cualquiera de las posiciones de nuestros tres invitados. O ayudan al cine, o lo fomentan, o lo ven, como decía Cecil, que ustedes no van al cine, es que no tienen tiempo, están todo el día encerrados en el hemiciclo, o salvan el lago de Atitlán. Muchas normas por aprobar y estas pueden ser algunas de las que de alguna forma aceleren el desarrollo, el crecimiento o hagan algo por el país. Y esta es una de las peticiones más importantes que hacemos, Pedro, en las vísperas de Navidad. Son temas urgentes de los cuales los medios no hablan, pero Así que están es. sobre la mesa. Por eso lo hemos abordado, porque eran urgencia. temas engavetados. Muy bien, señores, muchísimas gracias. No se vayan, vamos a volver con otro tema antes de esta Nochebuena.
Bueno, aquí estamos el día 23 de regreso. Vamos a abordar un tema que ustedes dirán, bueno, eso ya lo sabemos. Pues no lo saben. Nos referimos a las redes sociales. ¿Cómo ve la gente joven las redes sociales? ¿Cómo las usa? ¿Para qué las usa? ¿Es para expresarse? ¿Es un medio de catarsis? ¿Es un medio de comunicación? Al fin de cuentas, ¿qué es las redes sociales? Y hemos invitado a dos damas. Leslie Galicia, que entre otras cosas usa las redes sociales. No vamos a decir que es usuaria de redes sociales, sino su papá va a decir, la ha llevado porque le llaman tuitera. No, porque usa las redes sociales como todo, de una manera que a mí me parece muy inteligente y muy noble. Y Carolina Moreno, que también es especialista en estas cuestiones. Vamos a empezar por Leslie, que yo la conozco por Kiki, y no decimos mandar, que es un Kiki o Leslie. Kiki, ¿sabes? Kiki, ¿qué es para ti el Twitter? Tú eres una persona que haces muchos Twitter. Cuando tú escribes Twitter, ¿qué pretendes mostrar, demostrar, reflejar, transmitir? ¿Por qué escribes Twitter? Me gusta el Twitter porque es bastante corto, son 140 caracteres. Es un reto poder transmitir un mensaje que tenga valor a través de eso. Mi idea es divertirme, una, y dos, tratar de informar, tratar de crear una opinión, un debate en otra gente, y pues eso básicamente. Y a mí me gustaría, porque es muy interesante ver lo que tú dices, comunicación, que es lo que nos dice en el periodismo, corto, conciso, directo y con impacto. Y eso es lo que están haciendo las nuevas generaciones. Y por el otro lado tenemos a Carolina Moreno, que es experta en el uso de redes. Yo quisiera que me hables un poquito, Carolina, cómo en Guatemala está la juventud utilizando las redes sociales, el impacto que está teniendo. ¿Realmente es esa tecnología revolucionaria y se puede cuantificar de esa nueva expansión que estamos hablando? Sí, tal y como usted lo dice, Silvia, realmente la utilización de las redes sociales va más allá de la gente joven, porque de todas las edades están haciendo el uso de estas redes, y como dice Kiki, la intención es comunicar, divertirse y que sea real, y eso es lo bonito de las redes sociales, porque al final de cuentas lo está diciendo Leslie, lo está diciendo Kiki, que tiene una personalidad que sin ningún esfuerzo ha influenciado a ciertas personas, ha atraído a ciertas personas que son influenciadores de la sociedad. Sí se puede medir, es bastante amplia la información que ustedes pueden encontrar en las redes, y eso es lo interesante y lo bonito, porque antes nosotros nos enterábamos de todas las situaciones a través de los medios tradicionales, de los medios de comunicación. Teníamos únicamente esa versión, ahora tenemos muchísimas versiones, podemos enterarnos de muchísimas personas de qué es lo que está sucediendo, y podemos tomar nosotros nuestras opiniones sin que nos estén invadiendo o anteponiendo una opinión, ¿verdad? Creo que, como decía Pedro antes, hay distintas redes que son para ciertas edades, pero podemos nosotros ver que la comunicación es muy similar, pero tenemos muchísimas alternativas de videos, imágenes, texto, y todo eso ayuda a que las redes sean muchísimo más interactivas, que al final de cuentas es lo que hace esto bonito, ¿verdad? Kiki, dos cosas que yo siempre me cuestiono. El nickname. ¿Por qué se utiliza un nickname? Por ejemplo, el tuyo, pero no hace falta que me hable del tuyo, me puedes hablar de otros. Hay nickname curiosísimos. Y otra cosa curiosa que yo veo en redes es la ausencia de identidad propia. Mucha gente se esconde. ¿Cómo interpretas tú las dos cosas? Creo que uno empieza tal vez con la idea de molestar y tener una identidad tal vez un poco oculta. También se trata un poco de seguridad, más cuando uno toca temas un poco de política y todo eso. Se sabe de que uno es investigado y todo eso, entonces tal vez por eso la gente también busca guardar su identidad de alguna forma. También hay gente que solo lo utiliza para agredir a otros, entonces no lo hacen bajo su nombre. Hay como varias razones. Yo en lo personal utilizo un nickname porque es parte de mí, de mi personalidad, y aparte es también algo que guarda también mi identidad personal. Carolina, se ha hablado muchas veces, aquel famoso secret, que ¿te acuerdas que lo comentamos aquí? La regulación de las redes. Como tú bien dices, las redes, todo se puede poner en red. Hay información que digamos, tiene un cierto grado de veracidad, de utilidad. Como también dice aquí que hay insultos, hay descalificaciones. ¿Tú eres de los que crees que hay que regular
¿O hay que dejar la red libre y que cada uno filtre en su esencia lo que considere adecuado, oportuno o le guste? Realmente no considero que se deba de regular. Lo que sí debe de haber es que los valores y con los que uno se comunica, o sea, debes de respetar a la persona. Si yo te tengo sentado aquí enfrente, no te voy a insultar de la misma manera que lo voy a hacer desde mi casa a través de mi ordenador. O sea, y escondida. Y a escondidas. Y hay un estudio que dice que las personas que son encuestadas a través de una computadora son mucho más sinceras del mal servicio que tuvieron. Entonces es lo mismo. O sea, yo tengo la capacidad de poder decir terrible programa o lo que sea porque estoy atrás, me siento resguardada. Pero la gente tiene que entender que del otro lado es una persona también. Quien lo está leyendo es una persona. O sea, en Estados Unidos hay un cómico muy famoso que hace que a quienes agreden lean esos tweets. Y entonces le dice, ¿cómo me puedes decir esto? Es ofensivo realmente, porque al final de cuentas eso es lo que la gente tiene que entender. Quien lo está leyendo es una persona. No porque lo dije en una red social va a dejar de tener el mismo impacto que te lo diga en tu cara, ¿va? Carolina, usted hablaba de la importancia de las redes sociales y decía inclusive que están superando a los medios de comunicación. Como experta en este tema, ¿qué rol van a tener las redes sociales en las elecciones 2015 en Guatemala? ¿Tendrán algún tipo de impacto? Porque sabemos que muchos medios de comunicación o tienen sesgo o inclusive pertenecen a políticos. ¿Cuál va a ser esta nueva elección en el espectro de redes sociales en Guatemala? Yo creo que quienes van a cambiar todo ese juego son los usuarios de las redes, porque realmente si desde el inicio hemos visto el sentir de la campaña anticipada, la gente sube las fotografías, denuncian de esa manera. Creo que va a ser mucho más interesante. Incluso en las pasadas tuvo ya varias aristas que cambiaron todo cómo se movían las campañas. Yo mi tesis fue sobre eso, sobre cómo los políticos manejaban sus redes sociales y al final de cuentas solo contratan un community manager que contesta y medio pone información. No se hace como en otros países donde donde se hacen foros reales, donde en algún momento se toman 2 o 3 horas y se contestan y que hay una interactividad mucho más real. Que eso sería lo que deberíamos de esperar. No creo que lo vaya a ver, no creo que vayamos a ver esto, pero sí creo que los usuarios vamos a tener la capacidad de cambiar cómo se han visto las elecciones pasadas, de poder decir, denunciar, de exigir, y eso va a hacerlas mucho más interesante que las veces pasadas. Kiki, yo te quería preguntar, ¿cuántas horas al día dedicas tú para tuitear? Porque te veo muy activa. No sé, solo cuando se me ocurre algo agarro mi teléfono y es de momentos nada más. No sé. ¿Y cuántos tweets al día haces? No tengo idea, no tengo idea. Depende de la actividad y todo. ¿Por qué el Twitter y no el Facebook? No sé, nunca he usado Facebook, no tengo cuenta de Facebook. Creo que Twitter es más rápido. ¿Tú ves una diferencia de comunicación entre los dinosaurios como yo y los más jovencitos como tú en el sentido de... Yo uso el Twitter, pero evidentemente no lo uso como tú. Tú usas un lenguaje muy particular, unas formas muy simpáticas y tal. ¿Tú crees que hay una diferencia de comunicación? ¿Percibes? Si yo te pusiera varios Twitter sin poner de quién son, ¿tú serías capaz de decir, bueno, esto corresponde a gente entre 20 y 30, esto a más de 40, estos son viejos? ¿Hay una percepción de eso? Sí, digamos, los jóvenes o los adolescentes por lo general tuitean cosas personales, cosas tal vez vagas, por así decirlo. Hay un rango de edad entre los 25, tal vez a los 40, donde ya empiezan a tuitear cosas de política y cosas de información, donde empiezan a intercambiar conocimientos, y los dinosaurios. ¿Y los dinosaurios qué ponemos? No, es broma. No son bromas, es verdad. Existimos. ¿Los dinosaurios qué ponemos? Hay diferentes tipos de dinosaurios, pero hay de todo. Hay gente que no es muy abierta. Por la edad se puede ver que no hay mucha interacción y que también son muy estancados en su pensamiento, no hay una apertura a discusión. Tal vez así definiría los dinosaurios. Carolina, y hábleme un poquito de las redes sociales, Twitter versus Facebook versus
Instagram versus Pinterest versus, por ejemplo, YouTube, que son de los más cotizados? Nosotros siempre tenemos la percepción que las redes que nosotros conocemos son las que hay, pero realmente hay una infinidad de redes sociales como la que usted mencionó, que invadía la privacidad de muchos. Hay redes sociales de gamers, que solo es para eso. Realmente en Guatemala las redes sociales más fuertes ahorita son el Twitter, que se usa mucho, como dice Kiki. Normalmente las personas que utilizan Twitter tratan de ser un poco más profundos en sus pensamientos, cuidan un poco más su ortografía, en algunos casos, en otros no. Tratan de comparten con más cuidado que como lo hacen en un Facebook. En un Facebook tomas una foto a tu comida y la subís y mucha gente dice, ya no quiero ver tu comida. O sea, el Twitter es como más para intelectuales, pudiéramos decir. Requiere un esfuerzo de concesión. Requiere un esfuerzo más. La gente se esfuerza más, creo yo. En Facebook la gente comparte cosas muchísimo más personales. Y tenés la capacidad de segmentar a tus amigos y a gente del trabajo. Entonces eso te da ciertas libertades que en Twitter no tienes. El Instagram y el Pinterest, que son realmente redes sociales muy visuales, que nacieron después de que Facebook cambiara ciertas formas en que la cronología se miraba, y eso ayudó a que nacieran estas otras redes. Luego Instagram fue adquirido por Facebook. Pinterest, todo el mundo, a los hombres que les pregunto, ¿ustedes tienen Pinterest? Dicen, no, yo no soy mujer, ¿va? Porque la mayoría de mujeres son las que tienen Pinterest. Y a mí me fascina esa red social. No sé si ya la experimentaste. No tiene Facebook, pero tiene Pinterest, porque sí tiene la capacidad de atraer muchísimo contenido que vas a encontrar que no vas a encontrar en tu Facebook, ¿verdad? Bueno, yo les confieso que yo, cuando me he visto, chequeo el Pinterest para chequear mis combinaciones de ropa. Bueno, yo confieso que soy realmente dinosaurio y tengo el LinkedIn y estas dos y ya me veo saturado. Yo he intentado muchas veces descifrar qué hay detrás de personalidades ocultas que escriben. Y leo muchos Twitter, aunque no los contesto, de gente oculta que escribe. Esa es una pregunta políticamente incorrecta, que puede tener una respuesta políticamente incorrecta. Yo percibo frustraciones, sexualidades ocultas, timidez, agresividad. Hay algo de... Esto es una percepción puramente mía, o sea, no tiene ningún sustento científico. ¿Tú estás de acuerdo con algo de esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que más cuando es una persona anónima, nadie sabe quién es. Puede decir lo que quiera, como quiera, y muchas veces son sentimientos frustrados. Puede ser de... Sí. Y locos en el sentido que dices, puchica, ¿por qué salió por aquí, no? ¿Sí? Sí. ¿Cuánta gente tienes bloqueada y por qué? Tengo como a 4 personas bloqueadas. ¿Por qué bloqueas tú a una persona? Una persona puntualmente porque me estaba amenazando de acuerdo a un artículo que escribí. Yo creo que sé quién es ese. Sí, yo también sé quién es. Otra persona que porque no me agrada también por paz mental, Gloria Álvarez y algunos similares. Sí. Carolina, técnicamente, ¿hasta dónde va a llegar esto? Es decir, vemos que cada día sale una red nueva. Si no es cada día, sale con frecuencia. Aquí han nombrado en un momento algunas que yo no sabía ni que existía. Está hasta la red Barbie, ¿no? O sea, redes... La pregunta es, ¿esto hasta dónde se puede estirar? Porque parece que ya hay redes para todo. ¿Para qué inventar más? Yo creo que depende tanto del tipo de sociedad en la que estemos. Creo que buscamos esa interconexión, porque al final de cuentas sí es algo digital, pero como les decía, del otro lado hay una persona que me está respondiendo en el WhatsApp. Todos utilizamos el WhatsApp o usamos el Messenger de Facebook. Más de 500 millones de personas están conectadas. Yo creo que, por ejemplo, ahora hay colegios que ya no utilizan libros, les exigen a sus alumnos tablets y utilizan ciertas aplicaciones para desarrollar cierto tipo de actividad en las escuelas. Entonces se va tecnificando muchísimo más el desarrollo de las aplicaciones. Ese es un mercado que en Guatemala ahorita se está abriendo mucho. Estamos viendo que hay muchas personas que ya empiezan a desarrollar aplicaciones específicas para áreas
tal vez nosotros no consideraríamos de empaques, por ejemplo. Entonces, todo eso va a llevar muchísimo más allá que solo la interconexión entre usuarios, ¿verdad? Muy bien, se nos acabaron los caracteres. Yo creo que hemos conseguido varias cosas. Una es que Kiki en este tiempo no haga ningún Twitter. Ha sido tiempo muerto. Ha sido un tiempo, le va a bajar su récord sustancial. Dos, que haya venido a televisión, a pesar de que puso por aquí un Twitter que decía, creo que estoy en el lugar equivocado. Fíjense. Pero no está equivocado. Es broma. Gracias. Y Kiki además es una escritora que tiene un blog y escribe columnas. La hemos invitado, nos hemos conocido aquí, ¿cierto? Cierto. Y pensamos que era una persona que podía hablar mucho de esto y bien, y efectivamente lleva razón. Así que, aunque creas que está en el lugar equivocado, los demás pensamos que no. Gracias. Así que te vamos a contestar. Leslie, muchísimas gracias. Carolina, muchísimas gracias por las explicaciones. Silvita, también a ti. Gracias. Y nada, disfruten mañana y pasado y los días que quedan, y directamente nos despedimos de ustedes, deseándoles lo mejor en estas fiestas que ahora se patentizan un poquito más, mañana y pasado, y directamente mandamos a corte y a deporte. Muchas gracias, buenas noches.